Un saludo para todos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la historia de San Juan Bosco, que es conocido en la iglesia como el padre y maestro de la juventud. Don Bosco, como lo llamamos cariñosamente, también le decimos así porque en Italia los sacerdotes, Don Bosco nació allá en este país, en Italia, no se les dice padre como aquí en Colombia o en los países de habla hispana, sino que se les dice don. Por eso esta expresión Don Bosco que utilizamos para llamarlo. Él nace el 16 de agosto de 1815 en el norte de Italia, en una pequeña vereda, en una aldea llamada Ibecchi, ubicada cerca en la zona rural que pertenecía al municipio de Castelnuovo, siempre en el norte de Italia, lo que es hoy la región del Piamonte. Aquí podemos ver en la imagen, en el norte de Italia, que en ese tiempo se llamaba el Reino de Cerdeña. Y nace Don Bosco en un momento social y político muy complejo, porque 1815 es el año en el que comienza el tiempo de la restauración. Como su nombre lo dice, distintos países europeos intentan restaurar el antiguo régimen monárquico, que era el que anteriormente reinaba. Y digo anteriormente porque con las guerras napoleónicas, con la Revolución Francesa, digamos como el dominio monárquico cambió mucho, no solo en Francia, sino también en Italia y en algunos países europeos. Entonces, es un tiempo de restauración que intentan como anular todas las ideas de libertad, de emancipación que proponía la Revolución Francesa y que Napoleón Bonaparte propuso con sus códigos. Entonces, digamos que es también un momento de mucha dificultad, porque después de las guerras ustedes se pueden imaginar la pobreza que queda en los pueblos, en el campo, y Don Bosco, Juan Bosco, crece en este contexto de carestía y de extrema hambruna que vive el Piamonte. Nace en una casa muy sencilla, bueno, aquí tenemos como alguna idea más o menos cómo era. No era una casa propia porque sus papás, Francisco Luis y Margarita Oquiena, que eran campesinos muy sencillos, ellos no tenían una casa, digamos, como en propiedad. Ellos trabajaban dependiendo de un patrón y labraban la tierra, se dedicaban a este oficio. Y estaban en un contexto con el deseo de independizarse, de tener la propia casita. El primer recuerdo, aquí les comparto otra fotografía de lo que es actualmente la casa donde nació Don Bosco, que hay un templo en honor a él. Y entonces, para hablar un poco sobre la infancia de él, la mamá Margarita tiene un papel importantísimo en la vida de Juan Bosco, porque es una mamá que queda viuda muy joven, a los 29 años, Juan Bosco tenía apenas 2 añitos. De hecho, él dice en uno de los textos que él escribe, que se llama Las Memorias del Oratorio, dice que el primer recuerdo que él tiene de su infancia es la falta del padre, o sea, la muerte del padre. Y eso significó para mamá Margarita una situación muy difícil. Sin embargo, fue una mamá ejemplar que supo integrar muy bien la firmeza y la dulzura. Entonces exigía, pero también sabía estar cercana a sus hijos. Era una mujer que los educó en la fe, de una profunda devoción a la Virgen María, a los sacramentos. Entonces, realmente una gran educadora para Juan Bosco y para sus hermanos. Entonces, la familia estaba constituida por Margarita, pues que quedó viuda de su esposo, Antonio, que era el hijo del papá de Don Bosco, fruto del primer matrimonio que él tuvo, y José y Juan, que son, digamos, como los hermanitos de Margarita, nacidos de Margarita y de Francisco. Un acontecimiento importante de la infancia de Don Bosco. Cuando tenía 9 años, él tiene un sueño. Los sueños en Don Bosco van a ser muy importantes, porque además de ser producto del normal, digamos, ciclo de sueño que todo ser humano tiene, son también para él un campo en el que Dios le habla, una manifestación de Dios, y también expresan mucho del contenido pedagógico que más adelante servirá en su sistema educativo, del cual hablaremos más adelante. Entonces, este sueño lo relato así brevemente porque vale la pena, ya digamos como en cierta manera tenía 9 años, pero con este sueño se vislumbraba lo que sería su misión ya cuando sería sacerdote. Entonces sueña don Juan Bosco que se encuentra en un campo
y se le aparece un hombre majestuoso, probablemente podemos decir que es Jesús, y le indica a un grupo de jóvenes, de niños que empiezan a pelear, que se insultan, que se tratan mal. Y Juan Bosco siente como la impotencia al ver que estos niños están tan agresivos, intenta como detenerlos. Pero el hombre majestuoso le dice que no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad podrá convertir a esos amigos. En ese momento empieza a ver que esos niños se convierten en feroces animales, que pelean entre ellos, que siguen, digamos, como en violencia. El hombre varonil le enseña cuál es la maestra para aprender a tratarlos con dulzura y convertirlos, digamos, en mansos corderos, y ve a la Virgen María, que es la maestra, a quien la madre Margarita le enseñó a rezar 3 veces al día, y ve cómo realmente con la ayuda de la Virgen estos animales salvajes que pelean entre sí se convierten en mansos corderos. Casi que este sueño de cierta manera está hablando ya de lo que será el futuro de Don Bosco como educador. La interpretación que dan al sueño, la abuelita que vivía pues en la casa con estos muchachos decía que no había que prestarle atención a los sueños, pero mamá Margarita, que tenía una intuición especial y supo identificar lo que Dios quería de sus hijos y que más adelante también ayudará a Juan en su misión en el oratorio, Margarita le dice, probablemente serás sacerdote. Esta semilla, digamos, vocacional, la tenía de cierta manera ya Don Bosco en ese momento. Como era una familia tan sencilla, Margarita no tenía posibilidad de enviar a Juan a estudiar, porque en ese momento ser sacerdote implicaba muchos años de estudio. Entonces, sin embargo, Margarita estaba dispuesta a ayudar a su hijo para que en él se realizara el proyecto de Dios. Resulta que Juan, en alguno de los encuentros parroquiales, conoce a un sacerdote llamado Juan Caloso. Aquí podemos ver la imagen. Y después de una homilía, mientras iba de camino de regreso a su casa, el sacerdote se interesa por ese muchachito de 9 años que estuvo tan concentrado en la celebración y empiezan a hablar del contenido de la homilía. Este sacerdote, don Caloso, empieza a intuir que es un muchacho especial, se empieza a interesar por él, qué quisiera hacer cuando será grande, sobre las posibilidades de estudio. Y entonces don Caloso habla con mamá Margarita y le dice qué bueno que su hijo reciba algo de educación. Entonces se cuadran las cosas, se disponen las cosas en modo tal de que Juan Bosco pueda participar en las clases con don Caloso. Básicamente, esto es una situación difícil porque en la casa Antonio, que era el hermano mayor, el hermanastro podríamos decir, no estaba de acuerdo con la idea de que Juan estudiara. No porque se opusiera al hecho de que Juan aprendiera rudimentos de lectura o de escritura, sino por el hecho de que en el campo ellos tendrían mucho más trabajo y la ausencia de Juan por ir a estudiar significaría menos mano de obra que colabore para hacer el trabajo. En todo caso, Margarita, realmente inspirada por el Señor, digamos que se la juega toda, se arriesga y envía a Juan a estudiar con este sacerdote, que significa vivir en la casa con el sacerdote, ayudarle, ser también, digamos, como casi que un hijo. La relación con Juan Bosco y con don Caloso es muy significativa, porque les decía que él desde que tuvo 2 años sintió lo que era la falta del papá. Entonces este sacerdote llega a decir, don Bosco más adelante, fue para mí un padre espiritual. Además de ser una figura de padre, como acabo de decir, representó también la posibilidad de estudiar, de empezar a buscar lo que el Señor le pedía. Entonces fue, digamos, su primer guía espiritual. Por eso marcó de forma significativa la vida de Juan Bosco. Cuando muere don Caloso, entonces Juan se queda de cierta manera desprotegido porque no tiene quien le garantice la posibilidad de seguir estudiando para hacerse sacerdote. Entonces queda un momento de mucha dificultad.
suceden distintas cosas en la familia Bosco. Juanito tiene que regresar a su casa y Margarita busca las posibilidades para continuar a ayudarle. Entonces, después de la muerte de don Caloso, don Bosco tiene que pasar muchas dificultades, tiene que ir a pedir trabajo como un mozo, digamos, de campo, como un trabajador en la granja de unos vecinos, pero no lo acogen inicialmente, entonces después tiene que buscar trabajo en otro momento. El caso es que mamá Margarita, junto con su hermano, deciden enviarlo a Castelnuovo y a Chieri, que es donde tenía la posibilidad de realizar algunos estudios. Esta etapa es muy importante, por una parte, porque son los años de discernimiento vocacional, entonces donde Juan descubre para qué lo llama el Señor y realmente qué tipo de apostolado vivir. Ya él desde que estaba en Ibequi tenía un apostolado muy interesante, tenía como una chispa, por decirlo así, para trabajar entre los niños y jóvenes. Entonces él se ingeniaba la forma de hacer como un pequeño espectáculo donde él hacía de saltimbanqui, hacía acrobacias, proponía juegos para atraer a sus amiguitos y así darles una catequesis o darles un mensaje para que fueran mejores personas. Este apostolado Juan Bosco lo continuó casi que a lo largo de su vida. En estos años de estudio en Castelnuovo y en Chieri, don Bosco aprende muchos oficios, entonces tiene la posibilidad de aprender algo de panadería, algo de música, porque se hospeda en la casa de un sastre que también es músico, aprende algo también de costura, por decirlo así, y digamos que se ejercita en labores manuales que más adelante le ayudarán en su misión entre los jóvenes de Turín. Bueno, son años de verdad de mucha riqueza, también de fecundas amistades, sobre todo en Chieri, que es ya el lugar donde don Bosco hace la etapa del seminario, que lo prepara directamente al sacerdocio, funda la Sociedad de la Alegría, que era básicamente un grupo de amigos, no era digamos como un grupo así legalmente institucionalizado, era algo muy sencillo, un grupo de amigos que querían hacer la voluntad del Señor y ser buenos cristianos. Entonces realmente esta capacidad de liderazgo de Juan Bosco desde sus primeros años fue evidente y fue el medio que el Señor le dio para poder ganar mucha gente y conducirlos a Dios. En Chieri vive aproximadamente 10 años, entre las etapas de estudio académico y entre el seminario. Don Bosco es ordenado el 5 de junio de 1841 en la ciudad de Turín. Siendo sacerdote se le plantea la pregunta, bueno, ¿y qué hacer? Ya es sacerdote, está decidido que su vida es para el Señor, pero ¿a través de qué apostolado? Entonces tiene allí un acompañante espiritual muy significativo que se llama don Cafaso. Y don Cafaso le hace distintas propuestas. Una de ser profesor de una familia genovesa que era de muy buena posición económica, o regresar a su pueblo como capellán, o simplemente seguir estudiando. Entonces, según la recomendación de don Cafaso, que viene a ser su guía espiritual por muchísimos años, don Bosco decide seguir estudiando en una institución que en Turín tenía muchísima fama, que estaba empezando a coger mucha fuerza, que se llamaba el Convicto Eclesiástico. Era como una casa residencial para los sacerdotes y en este espacio, dice don Bosco en las Memorias del Oratorio, este texto que es tan importante para conocer su vida, dice que en el Convicto Eclesiástico él aprendió a ser sacerdote. No porque en el seminario no hubiese recibido orientaciones académicas interesantes, sino porque realmente él necesitaba una teología práctica, o sea, un modo de estar entre la gente y de saber ser un verdadero pastor. Entonces, en el Convicto Eclesiástico, don Bosco va a estar 2 años en esta institución, recibiendo todo un bagaje académico, intelectual, pero también pastoral. Entonces tuvo la posibilidad de hacer un apostolado en medio de los jóvenes de la calle,
ayudaba a su director espiritual con la catequesis de los muchachos, era realmente interesado por el mundo juvenil, por lo que sucedía en la ciudad de Turín. Este convicto eclesiástico es muy interesante porque es símbolo de la renovación del clero en el Piamonte, en el norte de Italia. Se veía que era necesario, por los tiempos complicados que se vivían, que se necesitaba una nueva preparación para los sacerdotes, una nueva formación. Y el convicto eclesiástico, guiado sobre todo por don Guala, don Cafaso y de una gran influencia jesuítica, viene a ofrecer a don Bosco realmente un ideal de sacerdote pastor en medio del pueblo, pero con una profunda vida espiritual. Realmente esta etapa fue muy significativa en su vida. Además de, como ya lo dije, de la posibilidad de aprender muchas cosas a nivel académico e intelectual, don Bosco tiene muchas experiencias pastorales. Una de esas también es la visita a los presos en la cárcel. Esto para él fue una experiencia muy fuerte porque se da cuenta, constata directamente la miseria en la que viven los jóvenes y cómo tantos de estos muchachos que están en la cárcel, que están presos sin quien los ayude, sin quien se interese por ellos, tal vez no hubiesen caído en esa miseria, en las condiciones de la cárcel, si hubiesen tenido quien los ayudara. Si hubiese habido un pastor, un amigo que les hubiese dado la mano a tiempo para prevenir esta situación. Esto casi que va a ser un factor iluminador que le va a permitir a don Bosco descubrir que la prevención es el método para ayudar a salvar a estos jóvenes. Entonces, en este mismo año 1841, en diciembre, probablemente en un día de la Virgen María, en la fiesta de la Inmaculada, dice don Bosco haber dado inicio a su obra, que nosotros llamamos oratorio. Con la expresión oratorio casi siempre se nos viene a la mente la idea de una capillita en donde se va a hacer oración. Y don Bosco recoge también la tradición de los sacerdotes de su época que tenían oratorios en el estilo de San Felipe Neri, que eran oratorios y lugares de encuentro con Dios, pero de encuentro con Dios a través de la expresión de la alegría, a través del juego, de la música, del teatro. Entonces, cuando yo hago referencia a la palabra oratorio, a eso me quiero referir, a una experiencia de Dios, pero una experiencia de Dios que pasa a través de la alegría, a través del juego, del conocer al Señor de forma juvenil también. Entonces, el oratorio, dice don Bosco, que empieza con una pequeña catequesis dada a un niño, el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, y con la que realmente empieza una serie, digamos, de encuentros con distintos niños que vienen a ser muy significativas. Entonces, el encuentro con este joven es importante porque detrás de él vienen muchos otros. Entonces, primero eran 10 jóvenes, después 15, bueno, se fueron sumando muchos muchachos y don Bosco se veía en apuros porque no sabía qué hacer con esos jóvenes. Inicialmente los reunía los domingos en el patio del convictorio donde estaban estos sacerdotes que se preparaban para la misión, pero el espacio era reducido y ya los muchachos eran mucho. Entonces le tocó casi que pasar por toda la zona de Valdoco. Valdoco es un barrio de la ciudad de Turín, buscando lugares para encontrarse con sus muchachos. Entonces, en la casa de una persona, en el Prado Filippi, en Casa Pinardi, bueno, en distintos espacios que él tenía que, digamos, constantemente cambiar para poder acoger a sus jóvenes. A esta época la llamamos el oratorio itinerante, que es básicamente ese espacio de catequesis, de encuentro con el Señor y de recreación también, que tiene distintas etapas antes de tener una casa fija, consolidada. Entonces, ya podemos ver que después de la ordenación sacerdotal, don Bosco ya tiene una opción pastoral concreta y son los jóvenes, y los jóvenes más pobres, porque ha constatado en carne propia la crisis que viven estos jóvenes. Entonces hago un pequeño paréntesis para explicarles cuál era la realidad de estos jóvenes de Turín. Turín casi que fue el epicentro de las guerras, ¿sí?, que dieron paso a la unificación italiana. Entonces, alrededor de 1848 dio paso un acontecimiento importante que fue
el risorgimento, que también se puede llamar el resurgimiento, podríamos traducirlo así. Y es un momento en el que se intenta dar importancia a, digamos, a las libertades de las personas, se lucha por la libertad de prensa, por la libertad religiosa, la gente quiere un código como constitucional, entre comillas, pero esto implica una separación de monarquía e iglesia. Entonces, la iglesia es vista como una entidad, como una institución que no quiere el cambio, entonces por eso digamos que de cierta manera la iglesia, los sacerdotes sufren mucha persecución en este momento. Don Bosco se sitúa con una identidad muy clara, con una política que él llama la política del Padre Nuestro, que es básicamente no inclinarse a favor de un partido político porque su interés es hacer el bien a los jóvenes para ayudar a la sociedad. Además de esto, Turín era también el centro de industrialización del norte de Italia y esto significaba que muchos jóvenes que antes vivían en el campo, que tenían muchas posibilidades, digamos, de trabajar, ante la hambruna y la carestía que dejaban las revoluciones, tuvieron que emigrar a Turín, a la capital del Piamonte, para encontrar mejores posibilidades de trabajo. Y estando allí se encuentran con un mundo completamente difícil. Entonces son jóvenes que van en las calles, que tienen un trabajo pero son maltratados por sus patrones, que son abusados laboralmente, que no tienen unas condiciones dignas para crecer, digamos, de forma integral. Don Bosco descubre esta situación y como impulsado por el Señor decide que su vocación será precisamente para favorecer a estos jóvenes más pobres y dispone toda una experiencia educativa a favor de los jóvenes más pobres, que realmente va a ser la impronta especial que Don Bosco da en su apostolado en la iglesia. Ya desde los inicios del oratorio, Don Bosco tiene un modelo, y el modelo es San Francisco de Sales. No es el único modelo porque también se inspiró un poco en San Vicente de Paúl, en lo que tiene que ver con la opción por los pobres, también alguna relación con San Ignacio de Loyola, no directamente obviamente porque son de tiempos distintos, pero sí tuvo, digamos, como mucha influencia también de los jesuitas. Pero su gran modelo fue San Francisco de Sales. Y puedo decir que San Francisco de Sales en ese momento histórico casi que era el santo de moda en Turín. Porque por una parte las hijas, las hermanas de la Visitación fundadas por Francisco de Sales tenían su monasterio ahí en Turín y la devoción a Francisco de Sales fue muy difundida. Incluso el director espiritual de Don Bosco, Don Cafaso, le recomendó muchísimo a este santo, el santo de la dulzura y de la amabilidad. Cito esta frase de Don Bosco: la caridad y dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo. Bueno, precisamente Don Bosco se da cuenta que el trabajar entre los jóvenes de la calle, el buscar la dignidad de ellos, las mejores posibilidades para vivir, implicaba una gran paciencia y una mansedumbre. Entonces, Francisco de Sales viene a ser el modelo que ayuda, digamos, como a lo educador salesiano a acercarse al joven de forma paciente y dulce. Pero dulce no quiere decir de forma melosa, sino de forma, digamos, educativa, también firmeza y bondad. Entonces, aquí tenemos a San Francisco de Sales, que de hecho podemos entender el nombre de las comunidades que él funda, a los salesianos, a nosotras salesianas. Esta expresión viene precisamente de Francisco de Sales, porque no nos llamamos don bosquianas, nos llamamos salesianas, precisamente porque Don Bosco quiso que Francisco de Sales fuese su modelo. Bueno, entonces después de, como dije ahorita, de ir por distintas etapas, el oratorio finalmente tiene una casa fija. Y este lugar, ubicado en el barrio de Baldoco, sí, es una parte de la ciudad de Turín, obviamente en ese tiempo no era como la vemos acá, era una casa muy sencilla, realmente era un cobertizo, un espacio
pobre, muy pobre. Entonces, sin embargo, don Bosco empezó a reunir ahí a sus jóvenes, ya tenía un lugar fijo para encontrarse con ellos, para hacer sus catequesis, para hacer los juegos. Él quería un espacio con un patio amplio donde los jóvenes pudieran reír, pudieran jugar, pudieran sentirse en confianza. Entonces, encontró un espacio distinto a sus expectativas, pero que poco a poco fue adecuando. Y Baldoco para nosotros es ícono del espíritu de familia salesiano, del estilo educativo típicamente salesiano, porque es una casa. Entonces los jóvenes que viven en la calle, que tienen situaciones complicadas, van al oratorio de Baldoco y saben que ahí encuentran una casa, una familia que los acoge. Inicialmente el oratorio era una experiencia semanal, entonces cada 8 días, los días domingos, los jóvenes se encontraban ahí en esa casita para hacer sus encuentros. Pero don Bosco fue viendo que ellos necesitaban algo más, o sea, con una catequesis y con un encuentro ocasional no era suficiente para garantizar una integridad en la educación. Entonces, ¿qué hace don Bosco? Empieza a educarlos en las artes y en los oficios, distintas, digamos, manualidades o talleres de emprendimiento, podríamos llamarlas hoy. Entonces, organizó un taller de emprendimiento para los zapateros, para quienes querían aprender encuadernación, para los que les interesaba aprender algún oficio que les ayudara a ganarse la vida y a no depender de un patrón que los humillara y que no les garantizara buenas posibilidades económicas. Esto en su momento fue una novedad porque eran realmente talleres muy bien organizados, o sea, don Bosco, a pesar de la pobreza que tenía en el oratorio, hacía miles de empresas, hacía loterías, pedía benefactores. Él tenía un carisma muy especial para encontrarse con la gente y para hacer amigos. Entonces, digamos que todo esto fue una herramienta para él conseguir ayudas económicas y poco a poco ir organizando su oratorio de forma, digamos, más integral. Entonces, estos talleres realmente eran frecuentados por jóvenes de distintas condiciones, todos siempre muy pobres, pero muy faltos de cariño, de lo necesario para vivir. Entonces, después de esta experiencia de los talleres, don Bosco dice, bueno, ellos están aquí todo el día, aprenden un oficio, se van para sus casas, y se puede decir que tengan casas, para sus espacios donde viven, casi para la calle, la mayoría de ellos, y que quedan desprotegidos porque muchos de ellos dejaron a sus familias en el campo o son huérfanos. ¿Qué hacemos con estos muchachos que se quedan por ahí en la calle buscando peligros? Entonces él decide organizar la casa realmente como un espacio más familiar. Entonces ya es no digamos internado propiamente, sino un espacio donde los jóvenes pueden dormir, donde viven, es una casa. Y es ahí donde empieza a verse la importancia del espíritu de familia, que es para don Bosco una herramienta pedagógica de primera mano. Bueno, para don Bosco no era solamente importante la formación intelectual o la formación académica de sus jóvenes, la formación en los oficios, en estos talleres de emprendimiento. Para él también fue muy importante y fue la base de su sistema educativo la dimensión espiritual, el encuentro con el Señor. Entonces, además del espacio de Baldoco, don Bosco se esforzó desde el principio en construir la capillita para los muchachos. Entonces, para que ellos pudieran ir allá a encontrarse con el Señor, para tener la Eucaristía, para poder vivir la vida sacramental y que esta fuera, digamos, como la columna de su propuesta educativa. Entonces, inició con una pequeña capillita. Dicen que, una anécdota interesante, esa capilla era tan pequeña que una vez invitaron al obispo para las confirmaciones y el obispo que se tuvo que poner la mitra, este que se ponen los obispos, y la mitra se cayó porque el techo era tan bajito que no alcanzaba el obispo a ponerse su mitra. Por decir que era un espacio estrecho, sin muchas posibilidades, digamos, reales como las que se tienen en una iglesia. Pero de a poco a poco, él fue adecuando las cosas, organizó otra capilla un poquito más grande y finalmente tuvo un proyecto que en su momento algunos pensaron que don Bosco estaba como loco, porque él dijo, yo quiero construirle un templo a María Auxiliadora, a la Virgen, porque la Virgen en la vida de don Bosco marca un papel importante, es ella la que está ahí en los momentos claves, la que le inspira
sea a través de los sueños, sea a través de una persona, sea con la misma intuición que él tiene, pero su experiencia con la Virgen María es muy fuerte. Entonces él decide construir una basílica, inicialmente hizo una iglesia en honor a la Virgen, y para empezar la iglesia no tiene ni un peso. Entonces, don Bosco, ¿usted cómo va a construir eso?, le preguntaba a la gente. Él decía, no, la Virgen, ella misma va a construirse su templo, porque cada ladrillo de este templo va a ser expresión de una gracia que la Virgen va a conceder. Efectivamente, empezaron a darse cuenta las personas que don Bosco tenía el proyecto de erigir un templo. Entonces alguien recibía una gracia de la Virgen María, don Bosco, puedo colaborarle con estos ladrillos, don Bosco, puedo colaborarle con esta parte. Y así fue construyendo el templo. Realmente él decía, fue la Virgen la que se construyó su casa. Obviamente en tiempos de don Bosco el templo no es como lo vemos ahora, pero sí es expresión de su gran confianza en la Virgen María y de cómo ella realmente lo hizo todo. Era una expresión muy usada por don Bosco, es la Virgen la que ha hecho todo. Bueno, y don Bosco decide que este monumento sea un monumento en honor de la Virgen María, pero no solo, él dice, yo quiero construir un monumento de piedra, que es la basílica, que está ubicada allá en Turín, y quiero también construir un monumento vivo. Y el monumento vivo entonces serían las hijas de María Auxiliadora, de las que más adelante vamos a hablar. Que todas estas, tanto el monumento físico que es la basílica como las hijas de María Auxiliadora, sean un homenaje al Señor y a la Virgen María invocada bajo el título de Auxiliadora. Entonces paso aquí a explicar el título de Auxiliadora. ¿Por qué María Auxiliadora? Bueno, auxiliadora, como su nombre lo indica, es la que salva, casi que es como expresión de una situación caótica en la que se necesita una ayuda extrema. Entonces uno grita auxilio cuando no puede más y cuando necesita quien lo salve. Precisamente la auxiliadora es la Virgen de los tiempos difíciles, la Virgen de los tiempos de caos. Y don Bosco lo piensa así porque la iglesia vive un momento de persecución, de dificultad, de no acogida en los cambios políticos y sociales que se gestaban, y también las condiciones sociales, como ya lo indiqué, producto de la revolución industrial, de las guerras de independencia, de todo este movimiento sociopolítico complicado. Entonces don Bosco se da cuenta que la Virgen es realmente la que va a salvar y la que va a permitir la propuesta, digamos, de salvación para los jóvenes. Entonces es la auxiliadora porque es la Virgen de los tiempos difíciles y es la Virgen que también nos remonta a una experiencia anterior donde la Virgen realmente fue la auxiliadora en un momento complejo de la iglesia. Entonces don Bosco decide pintar un cuadro, que es este que vemos aquí en pantalla. Le pide a Tomás Lorenzone, que es el artista italiano que diseñó este hermoso cuadro, y básicamente este cuadro es expresión de la eclesiología de don Bosco, de su sentido eclesial. Entonces es la Virgen en el centro como la reina, rodeada por los apóstoles. Entonces es la iglesia apostólica que ha heredado la fe de los apóstoles. Es también un cuadro que representa la comunión entre el cielo y la tierra, porque tal vez aquí no se ve muy bien en la imagen, pero hay una conexión muy bonita entre una iglesia que está ubicada ahí y el cielo. Entonces, como por decir que la Virgen es ese puente que nos comunica con Dios. Y la Virgen no está sola, está Jesús en los brazos. Entonces realmente, de cierta manera, podemos decir que expresa parte de la eclesiología y la vida espiritual de don Bosco. Entonces hemos visto algunas facetas de don Bosco. Hemos visto a don Bosco, apóstol de los jóvenes más pobres, emprendedor de iniciativas, creador de propuestas de formación concreta, digamos, para los jóvenes. Pero don Bosco, además de esto, también es constructor de iglesias, porque acabamos de ver que organizó, digamos, un espacio para el encuentro con Dios. Más adelante también construirá otras iglesias de las que tal vez haré mención. Pero don Bosco es también fundador. Entonces el Señor le inspira a don Bosco, bueno, está este trabajo con los jóvenes, usted tiene algunos colaboradores, pero quizá la obra del oratorio puede extenderse si se formaliza, digamos, un grupo de jóvenes que deciden seguir al Señor en la vida salesiana.
Entonces, bueno, inicialmente, con estas palabras no lo dijo don Bosco, él convocó 4 jóvenes y les hizo la propuesta de ser salesianos, de vivir la caridad con el prójimo. Entonces, allí inicia, digamos, la sociedad salesiana, la sociedad de San Francisco de Sales. Y en 1872 funda el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, o salesianas de don Bosco, también conocidas, que básicamente nos preocupamos por la formación integral de las niñas y jóvenes en situaciones de pobreza. Entonces, además de los salesianos, de las Hijas de María Auxiliadora, don Bosco también funda a los salesianos cooperadores, que son laicos que en el mundo son expresión del carisma salesiano y también transmiten el sistema preventivo. El carisma salesiano comienza a expandirse y entonces alrededor de 1875 sale la primera expedición misionera con destino a Argentina. Entonces es una delegación conformada de salesianos, ya en las siguientes expediciones vienen también las Hijas de María Auxiliadora, y básicamente es llevar el evangelio en las tierras de misión, en ese caso se hacía referencia a América, y básicamente ocuparse de la porción más pobre de la sociedad, de los jóvenes, de los migrantes, de los enfermos. Entonces sale esta primera expedición misionera en 1875. Y en los últimos años de su vida, don Bosco tiene un proyecto que le encomendó el Papa León XIII de construir la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Entonces, don Bosco realmente es un tiempo donde él constata las gracias del Señor porque de muchas maneras le llegan colaboraciones para la construcción de este templo. Digamos que la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús es expresión del amor de don Bosco a la Iglesia y al Papa, porque realmente él no tenía posibilidades para hacerlos, pero indica que si el Papa lo quiere, entonces don Bosco lo hace, expresión de su amor a la Iglesia y su fidelidad al Papa. Entonces, ya para concluir, ¿cuál es el legado que don Bosco da a la Iglesia y a la humanidad? Y el legado que don Bosco nos deja es el sistema preventivo. Por sistema preventivo salesiano, porque ya antes de don Bosco otros santos hablaban de sistema preventivo, pero el sistema preventivo salesiano tiene unas características específicas que nos ayudan a entender una nueva forma de ser. Entonces, sistema preventivo no es solamente en el campo educativo, entendemos como nuestra espiritualidad específica, como nuestro modo concreto de actuar la misión en la Iglesia. Entonces, es también un estilo de vida, podemos decir que el sistema preventivo es un estilo de vida. Don Bosco, cuando hablaba del sistema preventivo, él no elaboró discursos pedagógicos, pero sí nos dejó algunos escritos relativos a su propuesta educativa. Y él habla de 3 pilares: razón, religión y amorevolezza. Con estos 3 pilares yo explico qué es el sistema preventivo y cómo son realmente una experiencia integral y un estilo y una espiritualidad. Entonces, con razón, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con el cultivo de la inteligencia, con el suscitar las mejores fuerzas interiores de la persona, entonces la formación académica, intelectual, el formar a los jóvenes para que aprendan un arte o un oficio concreto que les ayude a tener una misión y un papel significativo en la sociedad. Por razón también entendemos el ayudar a los jóvenes a que comprendan el porqué de algunas indicaciones, de algunas propuestas, es decir, que sean conscientes, suscitar la conciencia del proceso personal que hacen en vistas de poder ser buenos cristianos y honestos ciudadanos, que es una, digamos, de las intenciones de don Bosco, de las propuestas formativas de don Bosco es esa, formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Entonces la razón hace alusión a toda esta parte humana, que básicamente ayuda y que sirve como de sostén. Con religión hacemos referencia a la dimensión trascendental, a la experiencia de Dios, a la espiritualidad. Es el pilar, don Bosco lo indica mucho que la religión es el pilar de su sistema educativo porque la vida sacramental es, digamos, que la fuente de su sistema educativo. Entonces la vida sacramental es de gran importancia aquí, el amor a la Virgen María, el amor al Papa, a la Iglesia, el interés por hacer todo para agradar a Dios y para buscar la santidad. Entonces con este pilar de religión entendemos esta experiencia espiritual fuerte que reina en Baldoco. Y la amorevolezza, que es una expresión italiana que no tiene traducción al español,
pero que podemos entender más o menos como un amor manifestado, o sea, que los jóvenes no solamente sepan con la razón que son amados, sino que sientan que son amados. Entonces, de esta manera, podemos decir que este es el legado que San Juan Bosco deja a la Iglesia de la humanidad y que sigue siendo nuestra inspiración y el toque específico con el que nosotros contribuimos a la Iglesia de la sociedad. Muchas gracias.